Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva transmisión del podcast de Veritas Fidei. Estoy con nuestra coanfitriona, mi esposa, Mónica Franco. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Cris. Bienvenidos a todos. Es un honor, como siempre, estar aquí al lado de ti. Igualmente, es un honor para mí, Moni, y estar llegando hasta donde quiera que se encuentren en estos momentos. Gracias por sintonizarnos. Tenemos un programa súper interesante. Vamos a empezar una mini serie dentro del tema de por qué no soy. Creo que les va a gustar. Pero pues creo que tenemos tiempo, ¿verdad, Moni? Todavía tenemos ahorita unos minutitos para ir saludando a los que se conecten, Cris. Y bueno, ¿quieres hablar un poquito de lo que hicimos el fin de semana? Sí. Adelante. ¿Tú? ¿A quién tuvimos el gran honor de estar con el Bueno, hubo una conferencia aquí en la Biblioteca Teológica Lanier, que por cierto es una de las bibliotecas teológicas más grandes de Estados Unidos. Es un lugar precioso, es una biblioteca con un centro de estudios tipo Oxford, muy bonito. Y Mark, que es el fundador, Mark Lanier, tiene un gran corazón por la obra, por acercar a la gente a Dios, y ese es el propósito por el que ha creado esta biblioteca. Y unas 3 o 4 veces al año hace una conferencia ahí mismo en la biblioteca, y tuvimos el gusto de tener al doctor Gary Habermas. El doctor Gary Habermas es el profesor emérito del Departamento de Apologética y Filosofía en la Universidad de Lynchburg en Virginia, y es yo diría sin lugar a dudas, el experto número 1 en la historicidad de la resurrección de Jesús, aunque domina otros temas como experiencias cercanas a la muerte, como el sudario de Turín, que tal vez deberíamos entrevistarlo un día en cuanto a eso, y también en cuestión de la duda, entre otros. Así que tuvimos la bendición de estar conviviendo muy de cerca con él. Por ahí tenemos algunos videos que vamos a estar compartiendo, y no sé qué más, Moni, qué más quieras compartir de esto. Pues más adelante, mientras estemos hablando del tema de hoy, hacemos el comentario de un video que vamos a sacar más adelante, que es una pregunta que le hago, pero la quiero dar ahorita, la platicamos durante el tema. Exactamente. Entonces, viene mucho, tenemos muchísimo más que compartir con ustedes, mucho material, tenemos muchos planes, y ahora sí que nos falta tiempo y vida para todo lo que quisiéramos hacer. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la tarea del día de hoy. Pues aquí hay algunos saludos, Cris. Vamos a empezar. Carlos Aguilar, gloria a Dios. Gloria a Dios, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Josué Sur, Dios los bendiga. Bendiciones, Josué. Gabriel Segura del Castillo, gracias por la enseñanza. Reciban un fuerte y fraterno abrazo desde la Ciudad de México. Paisano, Gabriel, un abrazo fraterno para ti. Gustavo Sánchez, buenas noches. Saludos desde Puebla, México. Bendiciones. Saludos, Gustavo. Gracias por acompañarnos en vivo. Les recordamos que estamos en vivo, así que cualquier error de transmisión, cualquier, como decimos, metida de pata, bueno, no es nuestra intención. Regrésese, pero no nos vamos hasta que acabe el tema. Exactamente. Nuestra intención es hacer esto en vivo, poder interactuar con ustedes en vivo y también responder a sus preguntas y comentarios, desde luego. Marcos Bambanaste Martínez. Hola, Cris y Mónica. Saludos desde Cuba. Wow, bendiciones a Cuba. Ya es la segunda vez que me leo su libro, dice. Muchas gracias. Hemos estado orando específicamente por todos nuestros hermanos en Cuba. Los tenemos muy presentes, sabemos un poco de lo que está pasando por allá. Yo mismo he estado en Cuba y obviamente, bueno, están en nuestras oraciones. Alirio Augusto Cañaveral Valle. Muy buenas noches. Es grato poder escucharlos y los escucho varias veces el tema. Saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Dios los bendiga. Estos temas los he escuchado con Cris solo hace unos años. Qué bendición. Con Cris solo, perdón.
Qué bendición. Bueno, y parte de la razón por la que estamos retomando mucho de este material es, uno, que estamos metiendo material adicional. Dos, es que pues muchos de ustedes tal vez no tienen tiempo de ponerse y clavarse en los libros y leer, y es más fácil tomar a veces un podcast y escucharlo mientras estás haciendo ejercicio en el gimnasio, en tu casa, rumbo al trabajo, etc. Entonces, parte de la razón por la que decidimos vaciar esta información en modo audible es para esto, para tener esta información de manera más accesible para todos ustedes. Armando Rojas, esta te va a gustar, Chris. Saludos desde Costa Rica. Quisiera saber si tienen material o podcast sobre las traducciones y formación del canon, además de las objeciones del texto Receptus y texto crítico para las traducciones. Son de gran bendición sus estudios. Bueno, vimos un poco de eso y sí voy a compartir un escrito de eso. Hemos hablado de la transmisión del texto, hemos hablado de la confiabilidad del texto del Nuevo Testamento, hablamos también de traducciones como la Reina Valera o la King James, que son muy similares en cuanto a las fuentes que utilizaron los traductores. Entonces, si hay algo en especial acerca de este tema que ya hemos abordado mucho, con mucho gusto y sí podemos... está en la temporada 3, me parece. En la temporada 3, hablamos de la confiabilidad del texto. Del Nuevo Testamento. Sí, y obviamente vamos estos son temas que siempre salen a flote, y si hay alguna pregunta específica, con mucho gusto aquí la podemos responder. Alex Fabián, buenas noches y bendiciones. Alex Fabián desde Valledupar, Colombia. Bendiciones. ¿Puedo leer este comentario? Sí, claro. Dice Ramiro Ortiz, y esto es lo que me encanta de interactuar con ustedes. Ramiro Ortiz dice: yo era ateo a los 12 años, hasta que pedí a Dios que sane a mi mamá de cáncer grado 4 y me cerró la boca. En 3 días se le fue el cáncer y quedó una cicatriz interna en su útero, pero ninguna cicatriz externa. Me dejó loco hasta el día de hoy. Con 27 años no me aparto de Dios. Lo más loco es que no pasó porque con una terapia no pasó por una terapia ni operaciones. Pues qué bendición, y nosotros lo hemos visto también con Moni aquí presente. Es un milagro viviente. Si Dios no hubiera intervenido en su vida, no estaría aquí. Chris, quiero hacer una observación personal. Uh-huh. Me da mucho gusto que Dios te haya mostrado así el camino hacia Él. Pero hay muchas personas que piden el mismo milagro y no se les cumple y no creen en Dios. Entonces, también hay que ser muy cuidadosos con eso, porque yo no necesitaba creer en Dios para que me sanara. Yo estaba en la mentalidad, si no me sano o si sano, de todas maneras voy a estar con Dios, ¿no? Eso no mueve mi fe. A mí lo que me preocupa era mi familia, los que viven todo eso alrededor, los que la pasan triste. Los que se quedan. Los que la pasan tristes. Y muchas veces la voluntad de Dios no es curar a nuestros familiares o inclusive a nosotros mismos. Pero eso no debe ser cuestión para dudar de Dios. Exactamente. Eso no debe ser motivo. Sí, y creo que sería bueno luego hablar un poco más de milagros. Lo hablamos cuando vimos tu caso y la evidencia de tu caso. Y desde luego es muy alentador cuando Dios interviene. Yo no solo creo, sino he visto cómo Dios interviene de manera milagrosa. Pero por el otro lado, tenemos que ser muy conscientes de que no siempre hace eso Dios, y tenemos que confiar en su soberanía. Y hay veces que Él dice no. Ese no, por ejemplo, se lo dijo Jesús a Juan el Bautista, y no lo salvó. Juan el Bautista, como han leído ustedes, fue decapitado, y Jesús le dio solamente una palabra. Le dijo, los muertos resucitan. Y esa garantía de que pase lo que pase, tenemos
los que amamos y confiamos en la provisión de Jesús, los que confiamos en Él y hemos depositado nuestra confianza en Él, tenemos la garantía de la vida eterna. Pablo le llama las arras de nuestra fe. Y eso debe ser un gran consuelo para nosotros. Cuando Dios dice no, te voy a sacar de esta, hay dos cosas. Uno, podemos confiar de que Dios va a estar con nosotros en ese camino y no es ajeno a nuestro sufrimiento. Y dos, nos ha garantizado que al final del camino está la vida eterna. Y Cris, no nada más Jesús se lo dijo a Juan, Dios se lo dijo a Jesús en la cruz. Exactamente. Entonces Dios no es un Dios ajeno que simplemente ve nuestro sufrimiento de lejos y a veces actúa milagrosamente también. Hay muchísimos saludos, pero ya es hora de empezar. Al final lo seguimos leyendo. Preguntas, saludos y todo. ¿Qué te parece si comenzamos, Chris? Adelante, comencemos, Moni. Y bueno, hoy vamos a ver qué tema. ¿Por qué no soy ateo? ¿Por qué no soy ateo? Por fin llegamos a ese tema. Bueno, si me preguntara a alguien brevemente por qué no soy ateo, podría hablarles de mi experiencia, podría hablarles de cómo sanó a Moni, podría hablarles de muchas cosas de manera subjetiva. Es decir, mi experiencia personal es muy válida y eso es un argumento válido a favor de la existencia de Dios. Pero también hay que enfocarnos en lo externo. Es decir, Dios ha dejado sus huellas digitales en el universo y en el ser humano. Y a partir de ahí podemos derivar, como dice Romanos 1, que no tenemos excusa, que Dios existe. Y si alguien me preguntara brevemente, dame unos cuantos argumentos a favor de la existencia de Dios, les leería esto que una vez le pasé a un amigo ateo. Número 1. Por cierto, no se preocupen porque todos estos los vamos a desempacar en las siguientes semanas. Hoy vamos a ver un par de ellos, pero vamos a irlos desempacando. Pero les voy a dar el resumen, es decir, les voy a enseñar cómo termina la historia para el ateo y por qué no soy ateo. Primero, porque Dios explica la existencia y el origen del universo. Para ese argumento vamos a ver el argumento cosmológico Kalam y también vamos a ver el argumento de contingencia de Leibniz. Número 2. Dios explica el diseño del cosmos. Para esto vamos a ver el ajuste fino del universo. 3. Dios explica la existencia de la mente y de estados mentales. Vamos a hablar un poco de un argumento poco conocido de un compañero mío de la maestría, el doctor Tim Stratton, que es el argumento del libre pensador. Muy interesante. Y también vamos a ver un argumento del doctor J.P. Moreland contra el naturalismo, ¿sí? ¿Somos los seres humanos meros robots de carne o no? Número 4. Dios explica la aplicabilidad de las matemáticas y vamos a ver ese argumento también. Número 5. Dios explica la existencia de información. Este es un argumento que no lo desarrollé yo, pero lo extraje y lo simplifiqué a partir de trabajo de William Dembski. Vamos a ver también número 6, Dios explica la existencia de la moralidad, el argumento moral. Vamos a mencionarlo hoy. 7, Dios explica la resurrección de Jesús, que ya vimos en qué temporada, Moni. La resurrección en la 1. En la 1, correcto. Y vamos a ver también que Dios explica la experiencia religiosa. Es decir, que la creencia en Dios puede ser algo que simplemente sabemos como algo, como un conocimiento o una creencia propiamente básica. Y el que sea algo propiamente básico en filosofía quiere decir que ya tocaste fondo en cuanto a conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la conciencia que tengo de que existo en el mundo real es propiamente básica. El hecho de que estoy aquí
con mi esposa y que estoy transmitiendo un programa y que varios de ustedes están interactuando con nosotros, es una creencia propiamente básica. Es decir, no tenemos buenas razones para creer que estamos en una simulación de computadora como algunos piensan, como Elon Musk. Simplemente nuestra experiencia básica nos revela que Dios existe. Y vamos a hablar de este argumento también. Así que, y no son todos, hay más, pero esta es una muestra y son los más importantes, por lo menos son los que a mí más me gustan. Y esa es la razón por la que no soy y no somos ateos. Pero podemos decir más, ¿no, Moni? Sí. Vámonos por el primero que ya hemos visto en el pasado. Si les recordamos un poquito, les refrescamos la mente. Uno de los primeros argumentos a favor de la existencia de Dios que ya vimos es el argumento moral. Y el argumento moral, si quisieran remontarse a escucharlo de nuevo, está en el podcast en la temporada 1 y es el segundo programa y el tercer programa. Vimos el tercer programa y el cuarto programa, sí, el 3 y el 4. Ahí vimos el argumento moral. Vienen enlaces, viene mucha información acerca de esto. Así que... Chris, ¿pero qué te parece si pasamos un videito para recordárselo rápido? Vamos a ver, porque hay muy buenos videos que tenemos con un resumen. Y quiero hacer un paréntesis antes de que les mostremos este video. Casi todos estos argumentos que acabo de mencionar tienen su versión comprimida en video gracias al Ministerio de Fe Razonable del Dr. William Lane Craig. Y los tenemos en la mayoría en español. Este es el argumento moral en español. Para que lo recuerden. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será.
De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. ¿Puedes tú ser bueno? Perfecto, gracias, Moni. Bueno, ya vieron este argumento. Como les dijimos, ya vimos en la temporada 1 el argumento a fondo. Pasamos 2 programas viéndolo, no lo vamos a ver más. Pero simplemente para recordarlo muy rápido, tiene 2 premisas y una conclusión muy sencillas. Primero, si Dios no existe, los valores y morales... Uno, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Premisa número 2. Los valores morales objetivos sí existen, por ende Dios existe. Y ya lo hemos defendido. El doctor William Lane Craig ha hecho un gran trabajo también en la defensa de este argumento y tenemos mucha documentación acerca de él. Así que no lo vamos a tocar más. Quisiera hacer un paréntesis, Moni, porque esto es un poco también como un caso legal. Cuando uno está armando un caso legal, por ejemplo, para demostrar que un asesino mató a una persona, lo que se hace es buscar diferentes líneas de evidencia que apunten a que esta persona es un asesino. Entonces, a lo mejor haber encontrado un cuerpo muerto, pues no es gran evidencia de asesinato, pero si hay una alberca de sangre abajo del cadáver, ya podríamos empezar a sospechar. Tal vez se cayó, pero pudo haber sido asesinato. Si encontramos huellas de zapato con sangre, ya estaríamos sospechando que hubo por ahí un testigo, por lo menos, si no es que un culpable. Si vemos que la persona tiene un cuchillo clavado en la espalda, definitivamente es asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un detective empieza a armar un caso, normalmente no utiliza una línea de evidencia nada más, y utiliza varias líneas de evidencia, y esta evidencia acumulada forma un caso decisivo en donde en nuestros métodos legales se decide la vida y la muerte de individuos. Y hay algo similar con estos argumentos. No estamos diciendo que simplemente el argumento moral ya es demostración definitiva y absoluta de la existencia de Dios. No. Simplemente estamos haciendo algo más modesto. Estamos diciendo, este argumento es lógicamente sólido, sus premisas creemos que son verdaderas
Y si son premisas verdaderas, entonces el argumento es válido y es verdadero. Y aquí no necesitamos certeza absoluta, simplemente nos conformamos con tener, como en las leyes, como en los juzgados de hoy, ir más allá de la duda razonable. Entonces, razonable es un argumento razonable, y cuando acumulamos este argumento con otros 8 o 9 o 10, ya tenemos un caso muy, muy fuerte a favor de la existencia de Dios, porque son argumentos independientes. Así que tengan eso en mente conforme vemos estos capítulos de ¿por qué no soy ateo? Y la primera razón es el argumento moral. Así es. La segunda razón es un argumento que tal vez muchos de ustedes ya conocen, que es el argumento cosmológico Kalam. Y este argumento no es un argumento nuevo, es un argumento que ha sido popularizado últimamente por uno de sus mayores exponentes, de nuevo el Dr. William Lane Craig, con quien tuve la bendición de estudiar. Pero esto no lo sacó el Dr. Craig de la manga tampoco. Hay gente mucho antes que ya ha pensado en estas cosas, y esto viene de muy atrás. Si ustedes recuerdan un poco la filosofía griega, siempre en la antigüedad pensaba que el universo era eterno. Y esa era la perspectiva de mucha gente, sobre todo de pensamiento griego. Pero por ahí llegó a armar controversia, en el buen sentido, un árabe, Al-Ghazali. Y Al-Ghazali fue un teólogo musulmán, persa, nació por ahí del año 1055 en lo que es actualmente Persia. Y para sus 30s ya tenía alta reputación de ser un gran teólogo y filósofo, y incluso llegó a convertirse confidente del sultán de Persia en aquellos tiempos. Y una de las cosas que él pensaba es que el universo debió haber tenido un inicio, independientemente de lo que sepamos hoy de cosmología. Al-Ghazali no utilizó nada de cosmología moderna para llegar a sus conclusiones, sino que utilizó dos simples argumentos filosóficos que vamos a ver en un momento. Y el argumento de Al-Ghazali era bastante simple. Él dijo así, dice: todo ser que comienza tiene una causa de su inicio. Ahora, el mundo, sí, ni siquiera dijo universo, el mundo es algo que tuvo un inicio, por ende, debe poseer una causa de su existencia. En otras palabras, si simplificamos las palabras de Al-Ghazali y lo ponemos a manera de argumento lógico, tendríamos un argumento muy sencillo. Primero, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Conclusión, por ende, el universo tiene una causa. Y este argumento, cuando lo popularizó Al-Ghazali, empezó a tener contacto, sobre todo en España, con otros teólogos, y fue así donde empezó a hacerse popular en el oeste. Y es un argumento muy, muy simple. Y si uno quisiera negar la conclusión de que el universo tuvo un inicio, tendría que negar una de las dos premisas. Vamos a analizar estas dos premisas muy rápido. Primero, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y creo que esto es innegable. Cualquier persona sana de la mente estaría de acuerdo con esto. Porque no diríamos, bueno, es que hay cosas que comienzan a existir sin causa. Y eso simplemente es
algo implausible e imposible también. Algo no viene de la nada, ¿sí? De nuevo, algo no sale de nada. Moni, ¿qué podríamos decir que es la nada? A ver, vamos a poner un ejemplo de la nada. No puede ser, eso tiene que ser algo porque por lo menos el grillo se escuchó. Bueno, quitemos el grillito. Quitemos el grillo. Bueno, sí, como dijo la novicia rebelde en ¿cómo se llama la película, Moni? Es la novicia rebelde, ¿no? Sound of Music. Sound of Music en inglés. Bueno, dijo de la nada, nada sale. Y si nada es lo que existe, entonces hoy no debería existir entonces nada, porque la nada no tiene poderes causales. Es decir, si tienes nada, ¿y cómo definiría yo nada? Bueno, como dijo por ahí un filósofo, nada es en lo que las piedras piensan. Eso es nada. Sin embargo, hay una línea ahora de cosmólogos y gente, ¿cómo diríamos? Sabia, o sabiondos más bien, Moni, que han dicho que a partir de la nada puede salir un universo. Y tenemos afirmaciones tan absurdas como la de Lawrence Krauss, un muy conocido y eminente cosmólogo, que dice que la nada tiene algunas propiedades en donde fluctúan partículas, y de estas fluctuaciones de partículas de pronto puede originarse un universo. O por ahí como Stephen Hawking, que dice que la nada tiene propiedades de las que puede surgir cuando tienes la gravedad, un universo. Bueno, aquí vamos a responder con otro catedrático de Oxford, el doctor John Lennox, quien hemos tenido el gusto también de convivir con él. Y me parece muy apropiado lo que dice. Lennox dice, muy llanamente, dice, la idiotez sigue siendo idiotez, aunque venga de gente muy, muy seria o muy, muy entendida. Y eso es lo que me parece aquí. Estas personas están tratando de... lo que hablan, Moni, cuando dicen nada, se están refiriendo a lo que en física moderna se llama un vacío cuántico. Y un vacío cuántico no es nada, es algo. Y ese algo es básicamente diríamos, una sopa de fluctuaciones de energía cuántica, y tiene una estructura física y tiene propiedades físicas. Entonces no estamos hablando de la misma nada. Cuando hablamos de nada, definamos lo que es la nada. La nada es en lo que las piedras piensan, ¿sí? Entonces, la nada no tiene propiedades de producir algo. No tiene propiedades de generar un avión o un auto o un té o algo. Y ¿sí? si las tuviera sería lo más común que estaríamos viendo. Estaríamos viendo aparecer y aparecer cosas todo el tiempo por todos lados. Sí, ¿por y qué? Universos. ¿Por qué nada más universos? O sea, ¿por qué sería la nada tan discriminatoria de no producir Legos o libros o como diría el Pero Dr. sí algo Krieger? más complejo como universos. Sí, exactamente. Entonces, eso comete la falacia del taxi. O sea, no podemos decir que no puedes decir que todo tiene una causa menos el universo, porque el universo salió de este vacío cuántico. Comete lo que llamamos la falacia del taxi, que cuando llegas al taxi, al destino, o sea, en un taxi, cuando llegas a tu destino, ¿qué hace el taxi? Pues te bota y te deja. No podemos hacer lo mismo, no podemos decir ya llegamos al inicio del universo y simplemente decir
botar la razón y decir, no tiene una razón de existir el universo. Simplemente existe y ya. Entonces, esta premisa número 1 de que todo lo que comienza a existir tiene una causa es lógica. Ahora, muchos ateos vienen y dicen, ok, muy bien. Si todo tiene una causa, ¿qué causó a Dios? Y ahí es donde me dan ganas de llevarme la mano a la cara, porque el argumento no es que todo tiene una causa. El argumento y la premisa 1 es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y el universo tuvo un inicio y debe tener una causa. Dios no tuvo causa, no tiene causa. Cuando preguntamos quién creó a Dios o de dónde salió Dios, estamos haciendo lo que el Dr. J.P. Moreland dice es una falacia de categoría. Estamos poniendo a Dios en la categoría de las cosas creadas cuando que Dios no ha sido creado. Es una falacia de categoría. Y como dice John Lennox también, tenemos una palabra muy clara para los dioses creados. Se llaman ídolos. Y Dios no es un ídolo. Así que esta idea de que, bueno, ¿quién creó a Dios? Ya la hemos respondido muchísimas veces. Así que ya saben cómo responderlo también. Algo que es eterno no necesita una causa, porque nunca vino a comenzar a existir. Y bueno, Al-Ghazali respondería también lo mismo, que Dios es eterno y no tiene causa. Ahora, vamos a hablar de la premisa número 2. El universo comenzó a existir. Y este es donde entramos a materia, la carne de la materia de este argumento. De que el universo comenzó a existir. Y aquí, hermanos, amigos, Moni, tenemos dos vertientes o dos subargumentos del argumento cosmológico Kalam. Y es lo que me encanta de este argumento, que Al-Ghazali, les digo, no tenía la cosmología moderna, pero la cosmología moderna apoya precisamente a la argumentación de Al-Ghazali. ¿Por qué? Porque tienes argumentos filosóficos que dicen que el universo tuvo un inicio y también tienes argumentos científicos que apuntan a que el universo tuvo un inicio y estos son completamente independientes. Entonces, aquí el ateo podría decir y enfocarse del lado cosmológico, que es lo que casi todos los ateos hacen, e ignoran completamente la parte filosófica, que es muy fuerte, que apoya el inicio del universo y que el universo simplemente no es eterno. Y aquí vamos a apoyarnos en dos argumentos filosóficos, de hecho, que son similares, pero no hay que confundirlos. El primer argumento es esto y tiene que ver con infinitos. Así que, por favor, traten de seguirme. No es nada complicado esto, pero tiene que ver con infinitos. Y el argumento se puede formular en 3 pasos. El primer paso es que un número real, ¿sí? Un número real de cosas infinitas no puede existir. Es decir, no puedes decir que hay un número infinito de canicas o de estrellas incluso o de cualquier cosa. Podemos tener un concepto del infinito, pero no podemos decir hay un número tal de cosas infinito en la realidad. Simplemente es algo que no existe. El punto número 2, fíjense, es muy interesante. Una serie de eventos sin inicio en el tiempo implica un infinito real de cosas. ¿A qué nos referimos aquí? Que para llegar al evento de hoy debió haber pasado una cantidad
de eventos anteriormente. Y lo que dice Al-Ghazali es que estos eventos no pueden ser infinitos hacia el pasado, porque una cantidad de eventos infinitos en la realidad es algo imposible. Y eso me parece que tiene mucho, mucho sentido. Por ende, y la conclusión es que una cantidad de eventos sin inicio en el tiempo no puede existir en la realidad. Así que simplemente con esta idea de infinito, si pensamos, bueno, ya llegué a este momento de hoy, debieron haber pasado muchos momentos, pero esos momentos no pueden ir infinitamente hacia el pasado, de manera que podamos llegar al día de hoy. Así que Al-Ghazali reconoció que este potencial de números infinitos podría existir, pero no en la realidad, como conceptos, como ideas, tal vez, pero no en la realidad. Un número infinito de algo, de cosas, simplemente no podría existir. Y también podemos hablar de el segundo argumento, que es diferente, pero tiene que ver también con infinitos. Y la idea aquí es que no se puede recorrer un número infinito de cosas en la vida real. Déjenme explicar de nuevo. No se puede recorrer un número infinito de cosas en la vida real. Es decir, si yo puedo empezar a contar 1, 2, 3 hacia el infinito, nunca terminaría de contar. ¿Sí? Y si aplicamos esto al tiempo o a los momentos o a eventos, si los eventos, ¿sí?, o el tiempo se extiende hacia el pasado, hacia el infinito, entonces el día de hoy nunca habría llegado. Por ende, dice Al-Ghazali, el pasado no es infinito. El pasado tuvo que haber tenido un momento inicial para poder recorrer todos los momentos hasta el momento de hoy. Y me parece maravillosa esta forma de pensar de Al-Ghazali, porque tenemos ahí ya dos argumentos basados en el infinito que indican que el universo tuvo un inicio. Así que el argumento que acabo de escribir se podría formular de esta manera. Una serie de eventos en el tiempo es una colección formada por añadir un miembro a otro miembro, ¿sí? Tiempo a otro tiempo o un evento a otro evento. Premisa número 2. Una colección formada al agregar un miembro después de otro miembro o tiempo a otro tiempo no puede ser un infinito real. Conclusión: la serie de eventos en el tiempo no puede ser un infinito real. Entonces, de nuevo, si hacia el pasado hay una serie infinita de eventos, el momento de hoy nunca habría llegado. Y ese fue el razonamiento básico de Al-Ghazali. Y esa es la parte, diría yo, número 1 del argumento cosmológico Kalam. Pero no se quedan ahí las cosas, porque tenemos hoy día información acerca del cosmos. Y uno de los primeros fue Einstein. Einstein con sus ecuaciones de gravedad y de teoría de relatividad, llegó a un momento perplejo, ¿sí?, donde se dio cuenta de que el universo, no se dio cuenta, las ecuaciones le estaban indicando que el universo está en expansión, y a él le pareció que esto era incorrecto. Así que trató de resolver este problema
haciendo malabares con sus ecuaciones y no fue sino hasta después que llegaron dos físicos en 1920. Llegaron un ruso, un matemático ruso llamado Alexander Friedman y un astrónomo belga llamado Georges Lemaitre, y se pusieron a analizar las ecuaciones de Einstein y simplemente las vieron así naturalmente y llegaron independientemente a concluir que el universo está expandiéndose. Y esto después, en 1929, llegó otro astrónomo, ustedes conocerán, muy famoso por el telescopio Hubble, Edwin Hubble. Llegó a un monte, al observatorio Wilson, y descubrió que las ecuaciones de Friedman y de Lemaitre estaban correctas, pero lo observó astronómicamente. Llegó a darse cuenta que cuando observaba las galaxias más distantes, aparecían en un espectro colorido como rojo. Y esto es lo que en astronomía le llaman el red shift. Y esto indica que las galaxias más lejanas las galaxias en general se están alejando unas de otras a una rapidez impresionante. Esto, si quisiéramos ilustrarlo, y Moni, se nos olvidó agarrar un globito, pero si ustedes agarran un globo y con un marcador le ponen varios puntitos alrededor y lo empiezan a inflar, van a ver que todos los puntos en el globo se empiezan a separar unos de otros. Y eso es lo que podríamos ilustrar, que es lo que está sucediendo con todos los objetos en el universo, todos los planetas, todas las galaxias en el universo. Y eventualmente este modelo de Friedman y Lemaitre se llegó a conocer como el modelo del Big Bang. Y bueno, esto no es el mejor nombre, obviamente, pero muchos cristianos, diría yo, tienen un poco de miedo a esto del Big Bang. Y créanme que el Big Bang y estos descubrimientos científicos, más que ser enemigos del cristiano, son confirmación de lo que Dios dijo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios el universo, los cielos y la tierra. Y estos descubrimientos cosmológicos confirman que el universo comenzó a existir. Y este es uno de tantos. Ahora, si esta expansión del universo la pusiéramos en reversa, veríamos que entonces el universo se estaría colapsando. Si pusiéramos la película del universo en reversa, entonces todos los planetas y galaxias se empezarían a colapsar hasta llegar a un punto infinitesimal donde toda la materia, el tiempo incluso, y la energía están concentrados en un punto. Y esto es lo que se llama la singularidad cosmológica. Y esto es, de nuevo les digo, una confirmación de Génesis 1:1, de que el universo tuvo un inicio. Así que este modelo estándar del Big Bang predice un inicio absoluto del universo. Ahora, hay otras líneas de evidencia que podemos mencionar, y podemos mencionar también algunas objeciones. Pero hay un argumento muy, muy fuerte. Algunos dicen que el universo no necesariamente tuvo un inicio. Fíjense, ahora muchos científicos antes estaban muy satisfechos de decir el universo tuvo el universo es eterno, siempre ha existido.
Y ahora cuando nosotros decimos eso, Moni, de la gente, decimos que Dios no tiene inicio, ahí sí tienen objeción, ¿sí? Cuando nosotros decimos el universo tuvo un inicio, no les gusta a nuestros amigos naturalistas y ateos. Pero cuando decimos que Dios no tuvo un inicio no les parece. Entonces no pueden ser las dos, ¿sí? Ahora tenemos evidencia sólida del inicio del universo. Ahora, me parece interesante que el inicio del universo es inevitable. Y es inevitable matemáticamente. ¿Por qué digo esto? Porque un grupo de 3 investigadores en el 2003 llegaron a probar y demostrar con un teorema que el universo, cualquier universo que esté en estado en promedio de expansión, tuvo que haber tenido un inicio. Y estos científicos fueron Arvin Bohr, Alan Guth y Alexander Vilenkin. Y ellos básicamente demostraron que cualquier universo que está en estado de expansión tuvo que tener un inicio absoluto. Y me gustan aquí las palabras de estos hombres. Fíjense lo que dice. Por cierto, algunos dicen, bueno, es que hay un multiverso, que no es solo un universo, sino hay muchos universos. Bueno, este teorema de Bohr, Guth y Vilenkin aplica también al multiverso. Quiere decir que si hubiera múltiples universos, el multiverso también debió haber tenido un inicio absoluto, y desde luego tendríamos que estar hablando ahí de Dios. Chris, también tenemos un video para pasar del argumento. Pues vamos a verlo en un momentito, ¿qué les parece? Pero me gustaría leer una cita que me encanta de Alexander Vilenkin acerca del inicio del universo. Y Vilenkin es uno de los cosmólogos más honestos y más... Él no es ateo, me parece que es agnóstico, pero a veces casi que habla como si creyera en Dios. Y él dice esto, dice: se dice que un argumento es lo que convence a la gente razonable, y la prueba es lo que se necesita para convencer incluso a gente que no es razonable. Ahora, con la prueba en su lugar, es decir, hablando del teorema, los cosmólogos no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo eterno hacia el pasado. No hay escapatoria. Tienen que encarar el problema de un inicio cósmico. Y esas palabras me parecen muy, muy, muy fuertes. Así que podríamos hablar de diferentes modelos del universo, de diferentes respuestas que tienen algunos ateos y cosmólogos, pero ya sería meternos en demasiado detalle, creo, para nuestro propósito. Me gustaría tal vez que pasáramos un poco de tiempo respondiendo a preguntas, pero Moni, ¿qué te parece si pasamos el video con el resumen de lo que acabo de hablar? ¿Les parece? Adelante. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia.
Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa, muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Bueno, vamos a concluir algunas cosas. El universo tuvo un inicio. ¿Cómo brincamos de eso a Dios? Bueno, veamos algunas características de la causa del universo. Y ahí es donde entra Dios. Primero, la causa del universo tiene que ser trascendente. Tiene que ser más allá del universo. No puede ser parte del universo. Uh-huh. Segundo, tiene que ser atemporal. Tiene que ser algo no causado, ¿sí? Y tiene que ser algo atemporal. Debe trascender el espacio y el tiempo, ¿sí? Y por ende es la primer causa, la causa no causada del universo. Y tiene que ser inimaginablemente poderosa para crear un universo, crear toda la materia y toda la energía del universo. Finalmente tiene que ser personal, y esto es algo que mucha gente no entiende. ¿Cómo es que la causa del universo es algo personal? Bueno, solamente una mente inteligente tiene las características de lo que acabamos de describir como la causa no causada o la primer causa. Pero también Al-Ghazali dio una razón interesante. Él dijo
que la única manera en que podemos explicar una causa fuera del tiempo y que pueda producir un efecto temporal tiene que ser un agente con libre albedrío. Tiene que ser un agente con libre albedrío. Entonces, tenemos aquí varias razones para creer que la persona detrás del inicio del universo es una causa personal y es lo que llamamos Dios. Y ese es el segundo argumento moral número 1, argumento cosmológico Kalam número 2. Y Chris, por aquí vi un comentario. Muchísimas gracias por explicarnos todo. Que dice Andrés Martínez Herrera. El argumento que estás hablando ahí lo vamos a ver en otro podcast y ese es el del ajuste fino, que también es de mis favoritos. Sí, el ajuste fino tiene varias vertientes también. Vamos a ver el ajuste fino del universo. ¿Va a ser la próxima? Vamos a ver, porque aquí también... Sí, la próxima. Okay. El próximo martes. El próximo va. Ese es uno también de mis favoritos. Todos me encantan, pero es de mis favoritos. Y lo vamos a ver también. Ahora, vamos a darles más literatura para los que quieran echarse un clavado en la ciencia y en la filosofía detrás de estos argumentos, lo puedan hacer. Pero recuerden, este argumento es muy sólido, porque aunque falle toda la cosmología, todavía tenemos los argumentos filosóficos que, créanme, esos no van a cambiar. Ni con ciencia, ni con mucha ciencia, ni con conciencia. No van a cambiar. Y dudo mucho que si seguimos haciendo buena ciencia, que la parte cosmológica cambie. Es más, yo me atrevería a decir, Moni, que con el relativamente nuevo telescopio, el James Webb, vamos a seguir confirmando que el universo tuvo un inicio absoluto. Y creo que es una buena razón para creer que Dios existe. Gracias, Chris. Todavía nos quedan unos minutitos. Vamos a ver, ayúdame si hay una pregunta por ahí que me ayudes a leer. Perfecto. Irving Terrazas Molina, saludos y bendiciones, hermanos. Saludos, bendiciones. Juan Manuel Quijano García, Dios los bendiga, hermanos, desde Ciudad Acuña, Coahuila, México. Perfecto, muchas gracias. Jaciel Terrazas, bendiciones, mis hermanos. Me voy rápido para poder leer los más que podamos. Adelante. Fer Camacho, Dios les bendiga y guarde, hermanos, son de gran bendición. Gracias por su aportación a la expansión del reino. San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Gonzalo López dice nada más nada e igual a nada. Yo diría también nada por nada igual a nada. Toda la razón. Lilianita Castro, Dios los bendice, presente desde Manizales, y creo que las experiencias personales tienen gran validez y seguimos orando por ti, Lilianita, también. Desde luego. Saludos y bendiciones. Sí, y vamos a hablar de eso también. Creo que las experiencias... Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tenemos conversaciones a veces con gente, no están pidiendo nuestra experiencia personal. Entonces, depende qué es lo que la persona no solo esté pidiendo, sino que necesite. Y como decimos en México, según el sapo es la pedrada, ¿sí? Habrá gente que le toque y obviamente el Espíritu Santo puede utilizar todos estos argumentos de muchas maneras y lo hemos visto. Yo creo que uno tiene que ser sensible a lo que la persona finalmente necesita y Dios nos va a decir. Y si lo que necesitan es la experiencia de un milagro o la experiencia personal o el argumento cosmológico, tenemos que ser sabios a la hora de utilizar todo este material que tenemos. Sandra Shenfield, gloria a Dios, saludos desde Argentina. Perfecto, dice Ramiro Ortiz, dice, la pregunta de quién creó a Dios no tiene lógica, ya que en el comienzo del Big Bang se creó la materia y el espacio y lo principal, el tiempo, ya que no existe una acción de quién creó a Dios, ya que Dios es incausado. Correctamente, estoy muy de acuerdo. Cristiano Razonable, bendiciones desde Tijuana. Estos temas siempre son relevantes, sobre todo en un mundo donde la cosmovisión cristiana ya no es tomada en serio. Y esto es muy importante porque parte de la razón por la que mucha gente abandona el cristianismo es porque piensan, y aquí voy a ser muy respetuoso, pero lo voy a decir, piensan que somos una bola de tontos. Uh-huh.
Y esa es una reputación que desafortunadamente nos hemos ganado. Y tenemos que salir de ese bache. Y creo que me anima el hecho de ver que todos estos argumentos están tomando fuerza en la iglesia, y es por necesidad, porque estamos en un mundo cada vez más escéptico y que está buscando respuestas. Y a la hora de presentar unos argumentos sólidos y razonables, estamos abriendo la puerta a que gente también razonable entre. Si simplemente les decimos, no, pues soy cristiano porque mis papás ahí crecieron y, pues, o sea, sí, o sea, me burlo tal vez un poco, pero eso a nadie le ayuda, ¿sí? Tenemos que ir un poco más allá y poner un poco de esfuerzo en entender por qué creemos lo que creemos. Así es, Cris. Cris, aquí hay un saludo que siempre nos da mucho gusto, nos llena el corazón. Madeleine Rieder, Dios los bendice, muchas gracias. Este tema es muy importante entenderlo muy bien y lo explicaron muy bien. Los amo, te amamos también. Te amamos, mamita, gracias. Algo interesante aquí que dice Martínez Anaí. Dice, Dios no está sometido al tiempo porque Él creó el tiempo, solo la materia está sometida al tiempo. Por ello Dios es atemporal, sin inicio ni fin, no tiene causa. Muy de acuerdo. Cris, una última pregunta que se nos acabó el tiempo antes de cerrar con una oración. Correcto. Ayúdame a verlas, pues se me van aquí los... A ver... Estoy viendo aquí, dice Armando Miranda, dice, solo los necios niegan la existencia, niegan a Dios. Sí, estoy muy de acuerdo, la Biblia lo dice así. Henry Piedra, siempre le sigo y aprecio mucho su trabajo. Bendiciones desde Costa Rica. Andrés Martínez dice también qué bendición que esto se difunda. Hace mucha falta que el pueblo de Dios sepa y se difunda esto. Y estaré pendiente del siguiente ajuste fino. Y de nuevo, hermanos, amigos, no le tengan miedo al Big Bang. El Big Bang es, creo yo, evidencia muy contundente de lo que Dios hizo desde el inicio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la ciencia nos ayuda a confirmarlo también. Cris, nos despedimos con este comentario que es muy bueno. Andrés Martínez Herrera. Los cristianos deberíamos estudiar más para tener mejores argumentos, para refutar ateos, agnósticos, también estudiar historia, física, química. Esto nos acerca más que alejarnos de Dios. Y eso es lo que hicieron la mayoría de los científicos de antaño. Vieron en el universo y la regularidad de las leyes de la física, las huellas digitales del Creador, y para ellos el hacer ciencia, el hacer matemáticas era una manera de alabar y darle gloria al Creador. Y también, Carlos, aquí, todos los que no alcanzamos a contestar los vamos a contestar por texto, pero sí pone a Carlos Alberto Mac. Amados hermanos, ¿pudieran compartir el material en PDF sobre estos temas, por favor? Desde luego, vamos a compartir muchísimo material. Mira, una de las cosas, Carlos, si quisieras ir a la página de Fe Razonable en español, ahí viene mucho más de lo que pudiéramos compartir y todo el material ahí es gratis. Puedes buscar en las páginas de Fe Razonable Calam y vas a obtener una cantidad ridícula de más de lo que vas a poder leer en todo el mes acerca de este argumento. Sí. Sí, pero vamos a poner también nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, Cris. Cerramos con una oración. Cerremos. Bendito Padre y Señor, gracias porque con una palabra tuya este universo vino a existir y vino a existir con cada uno de nosotros en la mira. Tú sabías desde el momento que creaste el universo que nos ibas a crear a cada uno de los que estamos aquí con un propósito. Y te damos las gracias por eso. Ayúdanos a seguir descubriendo esos propósitos, Señor, y a seguir aprendiendo de ti y aprendiendo de esa creación tan
increíble que has hecho para nosotros, para poder seguirte conociendo y admirarte a través de las cosas, como dice Romanos 1, de las cosas creadas. Te amamos y deseamos tu regreso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Moni, un honor siempre estar a tu lado. El honor fue mío. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Dios los bendice. Hasta luego.